Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 19 de junio. Vamos a hablar hoy día de un tema que está muy ligado a esta situación que vivimos en el último tiempo, desde que se inició la aparición del COVID-19 en el país. Me refiero al confinamiento, a toda la situación que involucra, digamos, tener gente en centros de contención, a la situación de cárceles, de asilos, en todos los lugares donde puede haber, digamos, la posibilidad de contagio. Y tenemos muchísimos contagios, y no solamente tenemos contagios, también tenemos violaciones a derechos humanos que se han sumado en todo este tiempo. El procurador de derechos humanos decía el día de hoy exactamente que ya tenía 1.600 denuncias en la Procuraduría sobre diferentes temas relacionados a violación a derechos humanos por el gobierno, por la cuarentena, por la situación de cuarentena, etc. Esta noche vamos a conversar con dos mujeres que conocen muy bien el tema y que le dan seguimiento a esto. Los presento inmediatamente. Está con nosotros Celia Medrano, quien es directora del programa de Cristo Sal. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, nuevamente. Gracias por estar en este programa y a todos los televidentes. Bessie Ríos, defensora de derechos humanos. Buenas noches. Buenas Bienvenida. noches, un placer estar aquí contigo, Nacho, y con Celia, por supuesto. El tema esta noche, hay preocupación. Por un lado, puede tratarse de empleados que están en primera línea y que tienen problemas. Gente, como dijimos, confinada en diferentes lugares del país por su condición, ya sea niños en el ISNA, asilos de ancianos, reos, etcétera. Pero también está lo que Naciones Unidas advirtió: los confinamientos normalmente producen algún tipo de violencia doméstica. Entonces también se han dado casos de violencia doméstica en contra de las mujeres y abusos en contra de niños. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y analizarlo. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con Celia, que su organización ha estado haciendo algunas denuncias, algunas advertencias en relación a cosas que están pasando en el país. Celia. Buenas noches, Nacho, Buenas noches. nuevamente. Sí, yo creo que tenemos que empezar, Bessie y yo, a plantear un llamado a la calma. Creemos de que la solidaridad, la prudencia son palabras claves frente a la falta de liderazgos de enfrentar esta crisis y canalizarnos, llevarnos, conducirnos a una situación que beneficie a la población. Creo que es muy importante plantear que no es momento para pretender de manera triunfalista e inmadura salir señalando al culpable de algo. Claro que culpables somos todos y los principales responsables son los liderazgos políticos del país que no han sido capaces de ponerse de acuerdo de manera consensuada, previamente dialogada, y se han cometido errores muy graves como el de generar un pánico total con un enfoque exclusivamente punitivo al manejo de la pandemia. Y han pasado dos cosas: los centros de cuarentena y los mismos lugares e instalaciones que supuestamente nadie sale porque están bajo la responsabilidad del Estado, privados de libertad, centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes, el asilo Sara, son los principales focos de contención en estos momentos. Es una situación en donde mucha población no está tomando las medidas de precaución necesarias e indispensables para no darse una propagación de la pandemia mucho más fuerte de lo que hemos vivido,
pero también mucha gente tiene miedo de ir a un hospital, de que se sepa por sus vecinos, por las autoridades, de que habría sospecha de estar con contagio de COVID, precisamente por el enfoque punitivo con el que se ha manejado hace un par de meses. Resumiendo, los liderazgos políticos son necesarios en función del beneficio de la gente y no sobre un enfoque meramente electoral que ya, al igual que la pandemia, está entre nosotros. Sería ingenuo pensar que los líderes políticos no estén pensando en lógica electoral en este momento y no podemos darnos el lujo de permitirnos en medio de esta crisis quemar naves y puentes de diálogo que es indispensable para poder manejar esta crisis de mejor manera. Cierro con plantear de que en el tema que nos trae a este set hoy, el de niños, niñas y adolescentes, hay una situación muy grave de 22 niños afectados por COVID en el CISNA, en el centro encargado bajo responsabilidad del Instituto Nacional de la Niñez, y es preocupante que en un comunicado oficial el ISNA todavía persista en plantear de que es responsabilidad del pasado. Un año de gobierno y todavía se persiste en señalar de que la culpa la tienen otros de gestiones anteriores. Puede ser cierto en muchos aspectos, pero no puede ser justificable. Me gustaría puntualizar una cosa para poder entender. Eso. Tú hablaste de falta de liderazgo y creo firmemente, digamos, que los buenos liderazgos conducen a las sociedades bien. Muchos dicen la gente no está respondiendo, no toda la gente, porque aquí hay gente extremadamente responsable, pero siempre hay minorías, digamos, que pueden provocar grandes contagios. La gente no está educada. ¿Tú crees que no hemos hecho el rol, o el gobierno no ha hecho el rol de educar a la gente, que en vez de meter miedo? Porque yo tengo la impresión de que el gobierno optó por meter miedo, quizás, digamos, creyendo que la población entiende con miedo, no con otra manera. Entonces, es que hay una nota la falla ahí. Partamos de un punto. Hasta la fecha no ha habido un gobierno interesado en educar a la gente, porque una población educada es una población que no se deja engañar. No se presta a pánicos, no se presta a fanatismos, no se presta a manejos manipuladores del bueno, el malo, los malos y los buenos. Pero nunca ha habido una campaña la importancia de educar a la gente, todavía estamos a tiempo. Ni para el yo dengue quisiera nunca. discutir en este espacio, Bess y Nacho, que todavía estamos a tiempo de poder rectificar desde el gobierno y desde las otras instancias estatales para poder hacer énfasis en la formación de la gente con respecto al manejo de la pandemia y poder salir adelante en una situación en donde todos vamos a perder. Si el gobierno piensa que echarle la culpa a la Asamblea Legislativa como estrategia política electoral le va a dar resultado, la crisis no le va a permitir ni al gobierno ni a ninguna instancia salir, entre comillas, ganadora o bien librada. Creo que nuestro mensaje debe de ser calma, prudencia, solidaridad, diálogo, pongámonos de acuerdo y salgamos adelante de esta situación. Porque lo primero es cómo se trató o cómo se ha tratado todo esto. En realidad, como lo decía Celia al principio, aquí nunca se ha apostado ni a la educación. O sea, aquí no has tenido un programa que te eduque en algo tan sencillo como ya vienen las tormentas. Miren, los zancudos, el dengue, el chicle, el chikungunya, todos los demás enfermedades que te dan, las gastrointestinales. Aquí tenías periodos de conjuntivitis, que tan sencillo es como lavarte las manos y no te toques la cara, no te toques los ojos. Nunca hemos tenido una campaña, por ejemplo, que el transporte colectivo se esté ejerciendo una limpieza 2 veces al día cuando tenemos periodos, por ejemplo, de conjuntivitis. Por ejemplo, cuando tenemos esos brotes y que te pones las manitas a la cara. Nunca hemos tenido una campaña de ese tipo. Entonces, ¿cómo le podés exigir a la población que responda diferente si no lanzas una campaña que esté en vías de educarla, de enseñarle? Y deja eso. Hay sectores en la población que no recibe agua potable, que no tiene acceso al agua potable. ¿Cómo se va a estar lavando las manos esta gente?
que claman porque lleguen las pipas de agua y no llegan las pipas de agua a las comunidades, que les toca cerrar calles. Son realidades que están, esta enfermedad, este virus ha profundizado o ha visibilizado aún más incluso también las desigualdades, porque las cuarentenas no han sido las mismas, por muy estrictas que la hayan. No es lo mismo que tú estés viviendo una cuarentena con una refrigeradora llena, con Netflix, con tus hijos con aparatos electrónicos jugando o recibiendo las clases, con espacio a que suficiente. tú estés a la orilla de un río cuando se viene una tormenta y estás en cuarentena y hay un virus afuera. Es imposible. Estar en 5 metros cuadrados. Pero no se le ha apostado a educar a la gente y no lo ha hecho, vaya, ni el gobierno central, que es a quien le corresponde. Bueno, pero que ahí también hay un punto fundamental. Tú creo que al corte, creo. El punto fundamental de que cómo debemos hacer las cosas. Yo tengo la impresión es que tenés que algunos educar, de nuestros gobernantes no le metas miedo a la gente, sí, educarla. pero algunos de nuestros gobernantes creen, honestamente, que nuestra gente no entiende de otra manera más que asustándolos. Pero es que esa es la cultura que se dice. Pánico. Pero es que el problema es que está en contra de el los derechos problema humanos. es, lo la hemos cultura hablado, esa de Bessie mejor le también lo pegamos al planteó. Creo que en niño este para que bloque ya aprenda. dijimos lo fundamental. Hoy vamos a los casos concretos. Solo Voy al dejaría una corte. cosa rápida, Nacho. El punto es el interés que hay de que creamos que no entendemos más que a palos. Sí, No olvidar el sí. 9 de febrero. ¿Ah? No olvidar el 9 de febrero. Para el siguiente segmento lo podríamos abordar así. Vamos al corte, volvemos rápidamente. El segundo segmento de debate, gracias a COSABI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSABI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSABI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte.
con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de Cosavi haga brillar el león que hay en ti. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, 1.600 denuncias a la Procuraduría. La PDH. Creo que no se daban hace mucho tiempo. No sé si todo esto se pudiera, digamos, señalar que es este aumento tan significativo, porque no tengo las cifras comparativas, pero me imagino, digamos, que nunca llegaban a 1.000. ¿Sabes? Hay algo que a mí me preocupa en este contexto. Yo sé que la PDH está haciendo su trabajo y enviando a sus equipos. E incluso los diputados también están utilizando estos datos, pero yo debo de lamentar que desde la Asamblea Legislativa, los tomadores de decisión y con los números que tiene Arena y el FMLN, ¿por qué no han reformado la ley de la PDH? La PDH no son vinculantes sus resoluciones. Si desde el principio le hubieran dado dientes a la legislación de la Procuraduría de Derechos Humanos, hay muchos personajes que no se hubieran podido meter a la política por las sanciones que hubieran tenido, pero nunca quisieron hacerlo. Y a mí me parece lamentable que ahora se estén utilizando los datos de la PDH, que sí hay que utilizarlos, pero no se vale que desde la Asamblea Legislativa ni se genere darle el presupuesto, porque la PDH es la cenicienta, no tiene presupuesto, un presupuesto decente, no tiene las herramientas, los dientes para poder generar resoluciones vinculantes y que se sancione como se debe al funcionario que se encuentre que ha violentado derechos humanos. Pero nadie está hablando de eso. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que denunciar el tema de las violaciones a derechos humanos, pero empecemos ya a hablar de lo que se va a hacer, porque de nada sirve que nosotros estemos denunciando, estemos hablando, si no van a haber las sanciones. Esos 1.700 casos, ¿qué son generales? Por ejemplo, hay denuncias desde la PNC del cansancio, del sobrecansancio, del sobretrabajo que hay. Hay denuncias de los mismos policías. De los mismos policías, de la Fuerza Armada, del Ministerio de Salud e incluso de ciertos ministerios donde se les está obligando. Hace una semana estaban trabajando en equipos, es decir, un equipo iba unos días, otro equipo otros días para no tener hacinamiento, porque tanto el órgano judicial como el ejecutivo pues no tienen todas las condiciones para garantizar el aislamiento, entonces habían hecho equipos. Pues cuando se levanta la cuarentena en varios ministerios, incluso en el mismo órgano judicial, en los tribunales, hay jueces que están pidiendo que llegue todo el personal a trabajar, 20 a 25 personas en un juzgado, hacinados, sin medidas de distanciamiento, sin mascarilla, sin alcohol gel, están haciendo cabuda para recoger dinero para poderse proteger. Y yo te digo, el órgano judicial tiene el 6% del presupuesto asignado, o sea, no pueden estar permitiendo esto. Pasémonos al Ejecutivo, hay ministerios que los asesores y las asesoras están obligando al personal ahí, muy a pesar de que se les muestran las listas de que hay personas con diabetes, hay personas con hipertensión, hay lugares donde se puede hacer teletrabajo, pero no se está garantizando Entonces, es bien lamentable porque se está denunciando en la PDH, pero la PDH no pasa de solicitar un informe y de emitir una resolución en su momento, pero mientras esto no genere una sanción más fuerte que de verdad inhabilite a ese funcionario que no pueda no pueda ejercer un cargo público, no estamos haciendo nada. Entonces, para mí un llamado al FMLN y Arena, tienen los votos, hagan la reforma. ¿Quién dijo miedo? Por primera vez denle diente a la Procuraduría de Derechos Humanos, denle presupuesto, porque hoy en una situación como esta es cuando más necesitamos que anden delegados afuera, pero la PDH no puede ir porque no tiene trajes tampoco y no hay dinero para comprar. Entonces, un llamado a la oposición, ¿no? Me está hablando básicamente de obligar a la gente a trabajar más de la cuenta, más de lo que deben, y otros, digamos, no es condición adecuada, pero habrá otras denuncias. 900 policías nacionales civiles con contagio, 1.250 privados de libertad que no han salido a ninguna parte, han estado encerrados, le llevaron el virus hacia adentro. Lo sacaron para la foto, nada. Dentro de ellos 20 custodios de centros penales, estamos hablando de 154 militares ya con contagio, y estamos hablando de grupos muy vulnerables, como el caso les decía en la intervención anterior,
las personas de tercera edad, los adultos mayores del Centro Asilo Sara y 22 niños, niñas y adolescentes Me está del hablando del CISNA. caso de responsabilidad del gobierno. Ese es el punto. Solo Yo plantearte me una cosa cuesta, muy digamos, importante en ese sentido. Me cuesta entender por qué si cuando se sacaron a todos los pandilleros para esa foto que se dio vuelta al mundo, que nos dejó muy mal con esa fotografía, digamos, en plena pandemia en todo el mundo, no sé cuántos eran, 1000 pandilleros uno encima de otro, casi abrazándose. ¿Por qué no se tomaron medidas? No puedo entender, digamos, porque era obvio que en esos lugares, digamos, cierto, era muy posible que un infectado infectara muchísimo más. Se tenía que dar un mensaje político a una población que se caracteriza por dos cosas. Un odio, un sentimiento de odio que se refuerza con ese tipo de fotografías en el sentido de venganza. Estos son los malos que me han hecho daño a mí o a los que conozco, que se mueran, que se contagien de COVID, no importa que se mueran, en un momento en donde el gobierno estaba en una crisis muy particular por el aumento de homicidios. Ha sido claro que la disminución o descenso de homicidios no responde a políticas de inseguridad pública gubernamentales ni de este gobierno ni de los anteriores. Son las mismas pandillas, los mismos grupos ligados con el crimen organizado en donde pueden estar involucrados efectivos miembros de las mismas entidades estatales las que deciden si aumentan o bajan el número de homicidios. Es una falacia plantear de que uno de los programas y los planes operativos que han presentado, insisto, no solo este gobierno solo ha continuado con la lógica de sello del plan control territorial, una práctica militarista con un enfoque punitivo y mano durista que ya dos partidos políticos grandes que han hecho gestión gubernamental anteriormente también lo cometieron y probaron que no funciona. En ese momento de crisis se sacan las fotografías publicitariamente para poder contener un hecho evidente. El aumento de homicidios no responde a la efectividad de un plan o no de un plan específicamente de seguridad pública de este gobierno. Allí yo creo que es importante, Nacho. Sí, dime. Ahora yo quiero saber, cuando hay 22 niños infectados, cuando hay 180, creo, ancianitos de un asilo, ahí hay una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos y hay una acción que se tiene que tomar punitiva por esto o no. Tú decías no tenemos... Debería, y yo debo de lamentar en el caso de la... O sea, ¿el Estado está siendo demandado por eso? Se hacen las investigaciones, pero Fiscalía no hemos visto qué va a hacer Pero en me este parece caso. que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a tomar carta en el asunto. Es lo que quería hacer mención ahorita. Hay dos documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen un señalamiento general. El primero, la resolución 01-2020, en donde precisamente hace un llamado a los gobiernos para que respeten derechos humanos y tengan medidas específicas de protección a grupos particularmente vulnerables, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Pero la última, la dada este día por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refiere específicamente a la situación que se ha dado en CISNA bajo la responsabilidad del ISNA. ¿Qué es lo que sucede? No puede echarse la culpa a otros frente a una situación donde los niños y las niñas que estaban en esas circunstancias bajo la responsabilidad específica del Estado. Lo mismo con privados de libertad, lo mismo con adultos mayores. Son personas que lo que suceda es responsabilidad exclusiva del gobierno que está en este momento. Ahora, Mira, yo no sé si esta gente, digamos, si los reos, si los niños, si los ancianos, dejaron durante los 90 días casi que hemos tenido cuarentena de ser visitados. Sí, O sea, a ver, la norma hubiera sido no pueden tener ninguna visita porque cualquier persona que venga de afuera puede contagiar. Pero ¿no era también una violación a derechos humanos impedirle a un niño, por ejemplo, que no vea a sus padres o a su pariente más cercano en 90 días? En situación de emergencia nacional, el gobierno tenía las herramientas necesarias en la declaratoria de emergencia nacional para tomar decisiones de suspender visitas en función de la necesidad de controlar la pandemia.
el encierro no ha sido la solución. El mal manejo de la cuarentena, ya sea domiciliar o la cuarentena obligatoria a través de detenciones ilegales, han sido focos principales de contagio, y es allí donde es importante plantear de que no podemos repetir los mismos errores. Para no repetir un error hay que reconocerlo. Reconozcamos los errores que se han hecho en el manejo de la pandemia para que el sacrificio de más vidas no sea algo inminente. Nadie, insisto, nadie va a salir victorioso. Pero hay una de realidad, situación de este cariño, tipo. hay una realidad en esto. Estos adultos mayores, estos niños, los privados de libertad, estos focos de infección que se han dado en estos tres sectores, está claro que no se dieron entonces las medidas de bioseguridad para el personal que entró. Esa es responsabilidad del Estado. A mí, yo te decía al principio, yo debo de lamentar que un funcionario, una funcionaria en el caso del Sara Saldívar, diga que esto es una evolución natural de la enfermedad, que se enfermen los adultos mayores dentro del asilo Sara Saldívar. Sí es cierto, en Europa las residencias de adultos mayores fueron focos de infección, en Estados Unidos también, pero en esas partes del mundo se reconoció que no hubo el cuidado necesario para con estas personas y se ha responsabilizado a los jefes de esas residencias. Los estados han asumido responsabilidades, pero aquí tenés un funcionario, una funcionaria que te dice, no, mire, esta es la evolución normal. Y no es normal, perdón, no es normal. Lo que hubo fue que no tuvimos medidas de seguridad, no hubieron medidas de seguridad, y eso hay que reconocerlo si la gente no estaba saliendo. Han tenido que denunciarse a través de cuentas, que eso es otra cosa grave. A través de cuentas se denuncia lo que está sucediendo, cuando debe ser el Estado el que te avise lo que está pasando. Hoy nada menos salió un informe de CNN sobre el trabajo del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. 111 días, salió todos los días en una conferencia de 3 horas con presentaciones día a día cómo iba la enfermedad, qué residencias estaban con focos de infección, qué estaba haciendo él con respecto a eso, cuántas camas habían, cuántas estaban llenando, y esto le generó incluso hasta ciertos roces con el presidente Trump. Pero nosotros no hemos tenido conferencias informativas, hemos tenido conferencias donde nos regañan, donde nos meten miedo, donde se ve un estira y encoge con la Asamblea Legislativa. Pero también no deja de ser menos cierto que la oposición tampoco está ayudando mucho, que se diga. Los actores, como lo decía Celia desde el principio, tanto la oposición como el gobierno están en función de las elecciones 2021, lamentablemente, y dentro de la pandemia. Creo que los dos virus corren a la par, hoy por hoy en las calles de manera libre. El tema de las elecciones y la búsqueda de votos, con ese montón de anuncios comerciales de jóvenes que se están ya lanzando para las internas de sus propios partidos, de los cuales el Tribunal Supremo Electoral no ha dicho nada. Y ha sido consecuencia del silencio que hizo el Tribunal Supremo Electoral desde que empezó la pandemia, y ese montón de bolsas de alimentos que llevaban publicidad de alcaldes y del gobierno central. Ok, vamos al corte, ya volvemos.
El tercer segmento de debate gracias a Fede Crédito, tus remesas familiares disponibles las 24 horas en Fede Móvil y Fede Banking del sistema Fede Crédito. Estamos viviendo una profunda transformación. Estamos en medio de un cambio como nunca antes. En este momento estamos construyendo identidad, forjándonos a nosotros mismos nuevamente. No estamos frente a una crisis. Estamos frente a un desafío que nos obligará a ser mejores, más conectados con nuestro ser y el de otros. Sí, en eso estamos, listos para rehacer nuestra historia, hacernos reír, hacernos llorar, hacernos cantar para devolver a El Salvador su ánimo y deseo de ser lo que siempre ha sido. Una nación que sabe ir al encuentro del presente para construir un futuro que pueda llamarse salvadoreño. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. ¿Te casaste? Bueno, Ella lo conoce. una noticia buena que da. Bueno, pero es privada. Bueno, no hemos pasado a la situación del COVID, estamos, yo diría, lejos todavía de que podamos solucionar este problema, salir de esto, y estamos en un momento más crítico. Hay información confirmada, digamos, bueno, por la misma autoridad, que están colapsados, a punto de colapsarse los hospitales, hay gente que no está siendo atendida, no alcanzan a ser atendidos todos. Hay una situación bastante dramática y yo no sé, digamos, y a todo esto, digamos, a eso se suma, digamos, la gente que está en centros de contenciones, que todavía no se da la información, que aparentemente, digamos, no se está haciendo la prueba a todo lo que se debe. Hay una situación... gente no se le está diciendo, a la familia fuera, de sus parientes que están ingresados en los hospitales, no se le está dando información. Y eso también es una violación de derechos humanos, porque tú vas a dejar a tu pariente y solo te quedas a la espera de la llamada, o de véngalo a traer, se recuperó y qué chivo y se lo lleva, o de mire, venga a retirar el cuerpo. Pero no están dando información y eso es grave. Creo que hay que apelar a la sensatez en un momento de crisis. Para nosotras es inminente que va a haber un aumento en casos de gravedad y muertes, y si es necesario discutir un nuevo decreto de emergencia nacional, debe de hacerse de manera dialogada, no cayendo en las ilegalidades que ya se cometieron, que hicieron de que una estrategia sostenida, basada no en pánico, sino basada en sensatez, en formación, en información, pudiera generar en la gente, en las personas, la claridad de que estamos frente a una enfermedad grave, una pandemia que causa muerte. Ahora, partiendo de esto, quisiera plantear de que la información, la transparencia en la información es fundamental. Estamos hablando de Asilo Sara, estamos hablando del CISNA, pero hasta que es denunciado por otras vías, reactivamente, voceros gubernamentales dicen si es cierto y aún no hay credibilidad con respecto a las cifras que se manejan. ¿Podría apelarse, por ejemplo, de manera controlada con los protocolos y controles respectivos, que, por ejemplo, se descentralizara desde el gobierno el manejo de las cifras, permitiendo que laboratorios privados también realizaran pruebas de COVID, cumpliendo con la responsabilidad de canalizar esa información en centros que garantizasen de que la privacidad del paciente también, las cifras reales de la dimensión de esta pandemia en el país? Y otro elemento fundamental es no instrumentalizar la ayuda que con fondos estatales, con fondos públicos, el gobierno esté dando en el contexto de la pandemia. Digo gobierno, pero realmente las diferentes instancias del Estado. No hay
claridad de cuál ha sido el manejo de los fondos públicos en este momento. La CICIES no es una instancia actual que garantice independencia del gobierno. La CICIES es ¿Ustedes han una hablado con la instancia CICIES, no? gubernamental. Sí lo hemos hecho. En el caso nuestro hemos tenido interlocuciones con otro conjunto de organizaciones de sociedad civil que nos hemos pronunciado y estado pendientes de esta situación. Cristosal presentó la semana pasada una propuesta incluso otra de ley. CICIES, no esta. Es que estamos proponiendo lo que se prometió en campaña, una comisión internacional contra la corrupción. Lo que hay ahora es una comisión gubernamental que desde la oficialidad de CAPRES es manejada con respecto al tema de corrupción. La transparencia en la información y la garantía de transparencia en el manejo de los fondos públicos, más el diálogo constante entre los diferentes liderazgos e instancias estatales para toma de decisiones legales y consensuadas, es lo que nos puede realmente sacar a flote de lo que viene. Creo que no es ningún secreto que viene una situación aún peor en lo que se respecta, en lo que respecta a la pandemia. No repitamos los errores que ya se cometieron. Costa Rica ya hoy incluso anunciaba que se detenía la fase 3 por 29 casos que tenían positivos en 24 horas. Todos se siente en el ambiente que viene la segunda oleada, muy probablemente corresponda nuevamente a hacer una cuarentena. Pero de verdad es bastante difícil porque nosotras tenemos desde los movimientos de mujeres registros de aumento a las agresiones hacia las mujeres y de hecho el aumento de las agresiones a niños, niñas y adolescentes lo dijo la ministra de Educación en la última conferencia de prensa. Se lo dijo al presidente, que habían aumentado las agresiones a niños, a niñas y adolescentes, que ellos lo tenían registrado. Y yo debo de lamentar que ningún funcionario, ni del más alto nivel, dijo nada. Grave que lo haya dicho la ministra, que te diga que solo tienen 80 psicólogos para más de 1 millón de estudiantes. Es lamentable que estemos teniendo estas cifras y estos datos y lejos de generar desde los liderazgos políticos una cultura de sentarse, dialogar, ceder, comprender y planificar unidos, se exacerba más el pleito, se genera más el gritar, el pelear, el imponer y eso se reproduce en los hogares. La situación se puso entre... Yo defiendo la salud y en un momento determinado yo defiendo la salud y otros decían yo creo que también hay que abrir la economía. ¿Cómo ven ustedes esa pelea entre dos temas, digamos que... No es contradictoria, realmente querer manejar dicotómicamente o estoy con la vida o estoy con la economía no es inteligente. Una persona que tiene 4 meses de estar encerrada sin poder salir a la calle a ganarse la vida, está en juego su vida también, porque no tiene comida y las ayudas y las bolsas de alimentos, hay muchas fotografías, pero no llegan a las comunidades y a las personas realmente necesitadas por falta de información clara que garantice que llegue a las personas. En residenciales de clase media alta se han estado repartiendo alimentos por parte del gobierno, es inadmisible que eso suceda. Resumiendo rápido la respuesta a tu pregunta, lo que es importante es garantizar de que haya la capacidad de tomar decisiones que lleven paralelamente las dos cosas. El tema económico y el tema de salud no son contradictorios. Igual se va a morir la gente de hambre si no puede tener los medios de sobrevivencia y no va a haber bolsas de alimentos suficientes para cubrir una situación para toda la población que vive esta necesidad. Es muy posible que venga, digamos, un alza. Hemos estado todo el tiempo en alza. Siempre hemos estado en alza y empezamos la apertura económica y veníamos en alza y seguramente va a seguir en alza. Brasil acaba de confirmar que ya tiene 1 millón de personas contagiadas. Pero entonces es preocupante, digamos, lo que puede venir, una nueva cuarentena
en qué términos, los mismos términos. Es el momento para decir, ok, Para si sentarse tenemos a que dialogar. prepararnos de otra manera, tenemos que hacer la ley de emergencia adecuada, que hay que Para hacerla sentarse de la a- manera adecuada, legalmente, porque yo sí creo que a lo mejor hay que obligar a la gente a través de una multa, de que use, digamos, la mascarilla donde debe usarla, a que haga Pero es que ciertas mira, cosas. No hay que tomar Nacho, medidas. por ejemplo, ahora llegó el diputado Julio Fabián a la Asamblea Legislativa, había estado fuera del país, hoy se reincorpora a las labores. Mira los videos, los diputados han salido a abrazarlo y a darle la mano y a darle besos. Sí, la gente está viendo eso. Esto ya se subió en un video en redes sociales, obviamente para atacar a la oposición, pero vos ves a los mismos funcionarios del gobierno que ni se ponen bien las mascarillas. ¿Cómo vas a obligar a la gente a que cambie si los mismos funcionarios A ver, no lo si hacen? tenemos colapsado el sistema médico y vemos claramente que viene esto en alza, o sea, es el momento Es el momento. para dialogar, para buscar los entendimientos y para poder hacer las cosas mejor en beneficio del país. Estoy totalmente de Es que acuerdo eso con debería mensajes ser. de odio, metiendo pánico, manipulando cifras y con un lenguaje permanentemente confrontativo. No vamos a llegar a nada. Creo que un líder que realmente quiere proteger a su gente va a ser humilde frente a esta situación. Y lo que menos hemos visto es humildad. Creo que, vuelvo a repetir, transparencia, decisiones legales, consensuadas, el diálogo en primera línea de parte de todos para garantizar de que salgamos a flote. No Es puedes inminente manten- no que puedes podemos mantener estar frente a una situación de emergencia nacional próxima. No repitamos, vuelvo a decir, los errores que ya se cometieron. No podés mantener el discurso de conmigo en mi contra. No podés asusar que personajes oscuros desde las redes sociales ataquen a todo aquel el que hace una crítica. Este día salía un mensaje de más de 100 organizaciones con respecto al aumento de las agresiones a las defensoras de derechos humanos, incluso a las periodistas, que es un ciberacoso, vulneración de sus cuentas en redes sociales, y todo se vincula por hacer una crítica a la gestión. No podés estar reaccionando de esta manera, no podés acallar a las voces. Tenés que... hay momentos en los que hay que escuchar. Hoy hay que escuchar mucho. Sí, yo creo que hoy es el momento. Y escuchen a Ya los se han cometido médicos. errores, hoy día es el momento de no cometer errores porque la situación se va a Hay que volver escuchar a mucho los más médicos difícil. del Seguro Social, un llamado a la directora del Seguro Social, regrese a los dos equipos, no tenga concentrados a los médicos en las unidades del Seguro Social, se van a aumentar los contagios y tenemos que cuidar al que nos cuida. Si se nos enferman los médicos, A mí ¿quién me va ha a llamado la estar con atención, digamos, la nosotros? cantidad de médicos que han muerto. Hoy moría murió uno más, ¿no? un urólogo. Sí, Vamos al corte, ya volvemos.
Vamos con Mao Hernández para saber quién es el amigo televidente esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches, distinguidas panelistas. Comenzamos con Claudia Cruz, que dice: felicito a Celia Medrano y a Bessie Ríos por ser dos mujeres luchadoras excelentes. Las felicito. Dani nos dice: el problema del miedo es que bendice la mano dura por parte del pueblo. Flor Mejía participa y nos dice: es difícil llegar a acuerdos cuando un órgano está a favor de la vida y otro a favor de sus propios intereses, cuando el interés común debería ser la unión de todos para resguardar y salvar vidas. Darío Sánchez nos dice: buenas noches, Nacho, a tus invitadas. Decirle que estamos en estado de emergencia y el deber de servir de las instituciones a las que les corresponde trabajar por el país y las personas. José Ramos participa y nos dice: pregunta a Celia: si los culpables en infectar a los presos del COVID fueran los custodios, ¿usted buscaría que les caiga el peso de la ley? El amigo Croma nos dice: no conozco a estas señoras que están en debate con Nacho, pero veo que sí hablan de datos reales con los que cuenta la Procuraduría para los Derechos Humanos. Alejandro nos dice: su invitada habla de derechos humanos, pero se olvida que ante esta emergencia mundial, los gobiernos se preocupan por sus habitantes en contra de muchos grupos radicales políticos. Y finalizamos con la participación de Anderson Barrera, que al igual que otros televidentes, hace una pregunta y nos dice: pregúntele a la invitada Bessie Ríos si ella entrará en la palestra política de algún partido, concretamente de izquierda. Regresamos al set. Yo te quiero contestar eso, que otra cosa A ver, primero eso, que no son conocidas, son reconocidas estas dos niñas. Celia debe llevar 35 años. Está bien, sí, 40, 50, los que usted quiera. No sé, no quiero tampoco meterme en problemas, pero unos 30 años, digamos 35, de llevar luchando por los derechos humanos, trabajando. Es un bastión de Bessie los la he derechos tenido humanos, muchas veces Celia. también. No, pero para la pregunta, no voy para ningún partido, no estoy interesada en eso, de verdad que yo tengo unos principios bien claros y no me veo en la Asamblea Legislativa, pero un saludo a todos los que de verdad quieran meterse en eso, ojalá que logren hacer los cambios reales. Qué bueno, yo he perdido la fe todavía. Qué bueno escucharte eso, Bessie, realmente ir al juego político en estos momentos quizás no sea la mejor trinchera. No, y miren, con respecto a lo que se mencionaba de los custodios, cuando nosotros hacemos referencia de que no hubo un cuidado y que ingresaba el virus, nos referimos, hombre, al dicho oriental, vea, el pescado se pudre por la cabeza, son las jefaturas las que no brindaron los protocolos adecuados o no tuvieron la seguridad para el ingreso de personal. Llama la atención que la mayor cantidad de contagiados está en los sectores manejados por el gobierno. Según los datos oficiales, ¿verdad? Según los datos oficiales, porque sí. Porque también hay un subregistro ahí con las neumonías atípicas que hay que irle poniendo ojo. Que va a continuar. O sea, otro error que puede cometerse es el pretender esconder bajo otras tipologías que la gente realmente está muriendo por COVID o afectada por COVID. La mayoría, el 53% de datos oficiales de las personas positivas y con sospecha de COVID, el 58%, perdón, es personas bajo la tutela del Estado o operativos estatales. Esto comparto la opinión y le contesto al televidente. Yo creo que buscar culpables en los custodios no sería lo más adecuado. Estamos hablando de personas que debieron desde el principio dárseles protocolos inmediatos, no posteriores, y medidas de protección que deben de garantizarse también ahora. Creo que los que están en primera línea no pueden ser castigados con respecto a esto. No. Pienso de que son medidas que deben de garantizarse en función de la protección, como decía Bessie, precisamente de cuidar a los que nos cuidan. Yo quería tocar rápido, si me permites, Nacho, 2 puntos.
Para quienes todavía quieran manejar o la salud o la vida, hemos estado en el campo, en muchas zonas involucrados en labores humanitarias y puedo constatar, al igual que muchos periodistas, incluyendo los reporteros de esta cadena, de que ha habido hambre en la gente. Realmente quien no saliera ya, no se puede por decreto pretender sostener a gente que ya estaba en situación de hambre o estaba a las puertas de perder su trabajo porque pequeñas empresas no podrían sostener más sus empleos. Tienen que tomarse decisiones en donde seamos capaces de llevar paralelamente la salvaguarda del derecho al trabajo y la actividad económica en una economía que más del 60% de la población económicamente activa es del sector informal, de aquel que tiene que salir todos los días a vender café, vender ropa, vender mascarillas ahora, en función de garantizarse el sustento. Yo creo de que es de las lecciones más grandes que hemos aprendido. No dejemos caer en una idea dogmática de que o es salud o es la economía. Las dos cosas inteligentemente deben de llevarse adelante. Sí, mira, para mí es importante el tema de que, sobre todo por el aumento incluso en el tema de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, el aumento de las agresiones sexuales, que esto lo vamos a ir viendo dentro de pocos meses con las nuevas estadísticas que se lancen, la pasividad y desdemo en este tema. La pobreza siempre tiene rostro de mujer. Y esa es una realidad que no se puede esconder al mundo. En una situación donde se hacen más profundas las desigualdades, en circunstancias como estas son las mujeres las que van a estar en peores condiciones y hay que luchar por ellas. Por eso es que estamos denunciando las agresiones a todas nuestras defensoras de derechos humanos que hoy por hoy están siendo atacadas, denigradas dentro de redes sociales. Tengo un minuto. Sí. En un minuto rápido, la Procuraduría de Derechos Humanos ha señalado y ha hecho un llamado a ISNA, a CONNA, para que se haga un pronunciamiento en contra de la manipulación de imágenes de niños y de niñas, sobre todo durante las ayudas debido a las emergencias. Quisiera hacer voz de que la violencia y la instrumentalización no solo llega hasta el tercer nivel de violencia directa. ¿De qué manera se ha hecho instrumentalización? El poner una niña, por ejemplo, con un dibujo, un muñeco del presidente de la República, si hubiera manera de proyectarlo, sin cubrirle su rostro, posada, con una bolsa de ayuda del programa económico de emergencia, debemos de evitar, en medio de la pandemia, de la crisis, de las emergencias por diferentes razones, la instrumentalización en contra de los derechos humanos, de la dignidad y de la imagen de nuestras niñas principalmente, pero también de nuestros niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Bessie. Un placer de verte, querido Muchísimas Nacho. Celia, un honor estar contigo. Muchísimas gracias, Celia. Y un abrazo. Y felicidades, Celia. Gracias, muy amable. ¿Nos contamos, no? No, no es necesario hacerlo. Felicidades, no cumplió años. Bueno, muchas gracias, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero el lunes. Espero que pasen un excelente fin de semana y muy buenas noches.